¿Cuándo será el día que los cristianos nos decidamos a hablar de Jesús como habla Pablo en la carta de hoy? Y en cualquier lado donde corresponde y donde no, nos detengamos y le contemos a los demás lo que es Jesús para nosotros, y entonces tendremos comunidades felices y templos llenos, porque dejaremos de hablar de nosotros mismos o de cuestiones institucionales y hablaremos de quien tenemos que hablar. El tema es que nos hemos acostumbrado demasiado a Jesús y no nos dejamos sorprender. Los doctores de la ley eran muy importantes en el pueblo de Israel, sobre todo después del exilio de Babilonia. Digo, los 4 o 5 siglos antes de la llegada de Jesús. Eran muy importantes porque en el pueblo las autoridades, los sacerdotes, ya no había casi profetas. Entonces los sacerdotes, que eran los que conducían religiosamente al pueblo de Israel, multiplicaban leyes como formas de sometimiento del pueblo, a través de leyes y leyes y leyes. Y esas leyes eran interpretadas por los doctores de la ley, que no llevaban una buena relación con el pueblo porque era muy agobiante todo este cuerpo de leyes, ¿no? ¿Recuerdan cuando Jesús le dice a la gente: mi yugo es llevadero y mi carga liviana, comparando con esto, ¿no? Síganme a mí, dice Jesús, que yo no los voy a agobiar, yo no los voy a agobiar. Entonces, tampoco tenían buena relación con Jesús, porque Jesús, que decía: yo no vine a abolir la ley, sino a darle cumplimiento, hablaba del espíritu de la ley y a ellos les molestaba, porque a ellos lo que el legalista, el hombre de ley, llama al cumplimiento, ¿no? Entonces, Jesús no llamaba al cumplimiento, Jesús llama al amor. Entonces ahí se establece una diferencia muy fuerte. Entonces el doctor de la ley, que no lo quiere a Jesús, lo quiere poner a prueba delante de la gente y le hace una pregunta. Ayer decía Marito algo importante: ¿dónde está la malicia de la pregunta? Que el tipo ya sabía cuál era la respuesta. Es un doctor de la ley y conoce la ley a la perfección, al menos intelectualmente. Entonces le pregunta: ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Los legalistas preguntan por el hacer, siempre, porque como lo que evalúan son acciones, entonces siempre preguntan por el hacer, no preguntan por el ser. Una pregunta mejor que esta sería: ¿qué tengo que ser o cómo tengo que ser para alcanzar la vida eterna? El hacer sale del ser, ¿no? Esto es un principio filosófico. El hacer sale del ser. De acuerdo a cómo soy, a cómo vivo, son las acciones que hago. Entonces, el doctor de la ley le pregunta: ¿qué tengo que hacer? Le pide como una recetita, y Jesús no da recetas, sino que te hace pensar, y entonces le dice: vos que lees la ley, ¿qué encontrás en la ley? El doctor responde perfectamente: amar a Dios con todo y al prójimo como a ti mismo, pero se da cuenta que esto, ¿no?, que decíamos recién, que la pregunta hecha por él quedaba medio ridículo, y hace una pregunta que nosotros también nos hacemos de otra manera, continuamente. ¿Y quién es mi prójimo? Dicho de otra manera, ¿a quién tengo que amar? ¿A quién? ¿A quiénes? Decime un número o decime qué grupo. Ni idea de amar a todos, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? O sea, ¿a quiénes tengo que amar? Recuerden que para el pueblo judío, prójimo era el compatriota y, en segunda medida, el extranjero que vivía en Israel. Pero los extranjeros no eran prójimos, al contrario, hasta se daban permiso de odiarlos. Entonces, ¿quién es mi prójimo? ¿A quién tengo que amar? Nosotros también nos hacemos esta pregunta. ¿A quién tengo que ayudar? ¿Por qué tengo que ayudar a ese? ¿Por qué tengo que ayudar al otro? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquel? Me dijeron que fulanito está enfermo, pero yo no lo quiero ir a ver porque me deprimo. Claro, el otro está mal, pero como yo me deprimo, entonces no lo voy a visitar, no lo voy a ayudar. Entonces siempre estamos buscando excusas y vamos amando, queriendo cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Vamos achicando. Entonces el doctor pregunta en esta dirección. Jesús le cuenta la parábola del buen samaritano. Acá hay un montón de signos. Ojalá les quede la idea de después en la semana seguir releyendo la parábola, porque la parábola tiene un montón de signos. Yo me voy a detener en muy poquitos. El hombre es golpeado por los ladrones
Y pasan por el camino un sacerdote y un levita. El sacerdote y el levita lo ven, porque si no lo ves, no hay compromiso, pero lo ven y siguen su camino, la expresión, siguen su camino. Ellos van en el camino de ellos. ¿Por qué? Porque la ley les prohíbe tocar cadáveres. Si el sacerdote y el levita cuando van al culto tocan un cadáver, entonces no pueden hacer el culto. Tienen que volver a su casa, purificarse y recién después poder ir a hacer el culto. Entonces, por eso no se acercan. Es más, ya que es una parábola, que no es un hecho real, uno podría imaginar que a la noche durmieron con una paz y le dieron gracias a Dios porque no se detuvieron a tocar al hombre que estaba tirado en el camino. Esta es la ley. Esto es la ley. En la ley no hay sentimientos. En la ley no hay amor. Y a veces podés cumplir la ley hasta perjudicando a una persona. En cambio, el samaritano, que también conoce la ley, porque los samaritanos creían en los 5 primeros libros de la Biblia, que también conoce la ley, dice Jesús, usa una palabra bellísima, se conmovió, que es sinónimo de compadecer. Padeció entendió lo que estaba sufriendo, se puso en el lugar del otro y fue y lo atendió y lo curó con aceite y vino, 2 signos de culto. Con aceite y vino lo ungió, lo sanó, perdón. Lo llevó a la posada, le pagó al posadero y le dijo, ¿y si llega a faltar algo? Cuando vuelva, te lo pago. Entonces Jesús le devuelve la pregunta al maestro de la ley totalmente al revés. En vez de preguntarle, de responderle ¿quién es mi prójimo?, le pregunta ¿quién se comportó como prójimo del hombre tirado? Entonces, ser prójimo no es una etiqueta. Prójimo, 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 prójimo. La actitud, ser prójimo es una actitud. Y una actitud dinámica, es un concepto dinámico. En general, la mayoría de los conceptos que usa Jesús son dinámicos, no son estáticos. Entonces, vos te portás como prójimo cuando te acercás. Si no te acercás, no sos prójimo. Entonces, amar al prójimo es una actitud mía de cercanía con aquel que me necesita. Descubro lo que siente, descubro lo que necesita, entiendo lo que necesita, me compadezco, me conmuevo y me acerco. Difícil en aquel momento entenderlo para el doctor de la ley, difícil para nosotros. Nosotros no tenemos leyes escritas que nos prohíban la caridad, pero tenemos leyes culturales que son peores que las escritas, que nos prohíben la caridad. Por ejemplo, el individualismo. El individualismo es un virus peor que el otro, porque nos mata en vida, porque te ahoga el corazón, porque te encierra el corazón, te empobrece como persona. El individualismo es el gran éxito de los sistemas reinantes en el mundo. Ellos nos ponen cosas y nosotros las combatimos, el aborto, la eutanasia, la gran parte de la ideología de género y todas estas cosas que nosotros desde la fe decimos no, eso no. Pero por otro lado, por adentro nos van metiendo el individualismo, y a eso sí lo aceptamos. Porque el individualismo es vivir bien en mi vida y llevar mi vida por donde yo quiero. Entonces voy estableciendo también, y esto es muy peligroso, voy estableciendo con los demás relaciones legales. En la pareja, padres e hijos, vos sos mi hijo, me tenés que respetar, vos sos mi papá, yo te tengo que respetar. Entonces todo se hace legal y esas relaciones legales normalmente son sufridas, son agobiantes, son difíciles, porque no hay amor. No hay amor, creámoslo en serio esto. Si Dios nos dijo que el mandamiento más grande es el amor, por algo será. Dios nos conoce, Dios conoce el corazón del hombre y Dios sabe lo que nos empobrecemos si no amamos. Vuelvo al principio, les decía, ¿cuándo los cristianos hablaremos de Jesús? San Agustín hace una homilía sobre el buen samaritano y termina diciendo, ¿ustedes saben quién es el buen samaritano? Dice Agustín en la asamblea. ¿Ustedes saben quién es el buen samaritano? Dice, el buen samaritano es Jesús. El hombre caído en el camino somos todos los hombres de Adán en adelante.
Entonces viene Jesús, pasa la ley nos ve tirados y sigue, y pasa Jesús, se detiene, se conmueve, nos levanta, nos cura, qué casualidad, con el aceite, el óleo del bautismo, el óleo de la confirmación, y con el vino, su sangre derramada por nuestra salvación. Y le dice al posadero, yo voy a volver, como nos dice a nosotros que estamos esperando la segunda venida de Jesús. Entonces dice Pablo, Él es el Rey de todo, Él es el Señor de todo, Él es la plenitud de todo. Entonces, que el camino de nuestro encuentro con Dios sea Jesús, que realmente podamos descubrir en Él toda esa belleza de vida, esa grandeza de vida que Dios nos desafía a vivir. Que vivamos relaciones en Jesús, que nos relacionemos con los demás como Jesús se relaciona con nosotros, que aprendamos a conmovernos, que aprendamos a compadecernos, que nos demos tiempo para ayudar, que seamos creadores de esperanza, que seamos creadores de encuentro. Eso es para nosotros hoy buscar el camino de la vida eterna, pero agarrados de Jesús. Nuestra oración, nuestra Eucaristía, nuestra búsqueda de la palabra, que todo sea realmente para encontrarnos con Él y desde Él poder llegar a nuestros hermanos y portarnos como prójimos, como próximos, como cercanos. No le demos culto al individualismo, no nos lleva a ningún lado. Con Jesús podremos llegar a muchos lugares, a muchas personas y fundamentalmente el sueño de todos, llegar a la vida eterna. Rezamos el credo. Creo en Dios.